Seguro te ha pasado, o te va a pasar, un cliente te llama para decirte que su auto no avanza o perdió potencia. Las razones pueden ser muchas, pero si ya revisaste la batería y está bien, entonces el problema podría estar en el motor. Puedes usar el escáner para saber en dónde está la falla, pero lo importante es que conozcas bien el funcionamiento del motor para que entiendas qué debes arreglar. Por eso, en esta lección, hablaremos de los sistemas de inyección electrónica, la computadora y sus sensores, y del sistema de ignición. Utilizaremos el motor del Toyota Corolla 2017 para ver a detalle sus componentes y funcionamiento. Pon atención. Como ya vimos, en el proceso de combustión interna del motor hay una fase de admisión. Ahí es en donde se integra el sistema de inyección electrónica. Esta tecnología es más eficiente y precisa en el consumo de combustible, da más potencia y emite menos contaminantes que la inyección convencional. Lo sorprendente es que llegó desde la Fórmula 1, un gran laboratorio de pruebas donde aplican lo más nuevo y luego lo trasladan a los autos de calle. Por ejemplo, el inicio de la inyección electrónica se vio en el Mercedes 300 SL Goldwing desde 1956, pero hasta 1967 se comercializó en un Volkswagen 1600 LE, y las cosas han mejorado desde entonces. Ahora el elemento principal es la Electronic Control Unit, ECU, también llamada computadora o unidad de control, que recibe la información de los sensores para hacer que el motor funcione. Pero vayamos más a fondo. Todo comienza en el tanque de gasolina, donde hay un sensor y una bomba que extraen el combustible y lo envían hacia el riel de inyección, o Common Rail. En el camino pasa por el filtro, que elimina posibles impurezas. Cuando el combustible llega al Common Rail, el regulador de presión manda el sobrante de regreso y mantiene una presión constante para evitar daños en los inyectores y sus conductos. No siempre hubo riel inyectores. Primero la inyección era monopunto, o single point, y después multipuntos, donde todos se inyectaban al mismo tiempo. Más tarde, fue de puntos secuenciales, donde cada inyector abre con la apertura de la válvula de admisión del cilindro correspondiente. Los inyectores esperan la señal de la ECU para depositar la cantidad exacta de combustible en el sistema de admisión. Pero para que el ECU mande la orden, primero tiene que recolectar la información de los sensores, luego procesarla, almacenarla y hacer un análisis de los resultados. Los datos originales y de entrada los guarda temporalmente para futuras referencias y después envía señales de voltaje de salida a varios dispositivos para activarlos o para ajustar su funcionamiento. La ECU se puede dividir en tres partes. La primera es el microprocesador o unidad de control, que se encarga de hacer los cálculos y tomar decisiones. Recibe la información de los sensores e interruptores del sistema, la almacena, organiza, programa y sincroniza los tiempos de operación y de respuesta de sus propios elementos y de los externos. La segunda es la memoria programable o Programmable Read Only Memory, mejor conocida como PROM. Almacena las calibraciones del motor, como cilindraje, modelo y tipo de motor. Solo la unidad de control puede leer en esta memoria, que conserva la información, aunque no tenga energía. Y las unidades de memoria, que tienen dos funciones: almacenar programas y guardar datos o resultados. Tiene una memoria de solo lectura o ROM y una de acceso aleatorio o RAM para escribir o leer información que se puede utilizar después. Pero cuando se corta la energía, se pierde toda su información. Ahora vamos a ver cada uno de los sensores. La mayoría son más conocidos por sus siglas en inglés. Primero está el Mass Air Flow o MAF. Es el sensor que mide la cantidad de aire que el motor aspira en cada momento del ciclo. Y en este caso tenemos MAP, que es el sensor de presión de aire o Manifold Absolute Pressure. El segundo es el sensor de temperatura del aire de admisión o Intake Air Temperature, EIT, que ayuda a optimizar el encendido y es el radar para que la ECU decida la proporción de aire y combustible. Sigue el sensor de revoluciones de árbol de levas o Camshaft Position Sensor, CMP. Este permite sincronizar qué cilindro dispara combustible al inyector para que siga la secuencia de encendido a la bobina. El cuarto se llama Knock Sensor, KS, o de detonación, y detecta las irregularidades en la combustión y manda una señal para que la ECU ajuste el avance de encendido y la inyección de combustible. El sensor de posición del cigüeñal, o Crankshaft Position Sensor, registra las revoluciones y la posición del eje del cigüeñal para que la ECU calcule los tiempos de inyección. Y el sensor de temperatura del antifreeze o anticongelante manda la señal cuando se tienen que activar los ventiladores. Entonces, regresando al proceso,
Después de leer cada sensor, la ECU determina el tiempo de apertura de los inyectores, que son microsegundos, y manda la cantidad adecuada de combustible y aire a las cámaras de combustión a través de la throttle valve o válvula de mariposa. La computadora calcula con base en las revoluciones por minuto, la temperatura del motor y la posición de la mariposa. Con ese cálculo, las bobinas de encendido mandan la corriente a las bujías para que prendan la mezcla. Hay dos tipos de inyección: la directa, que envía el combustible a cada cilindro, y la indirecta, que trabaja desde afuera de la cámara de combustión. El tamaño adecuado para cada auto depende del espacio disponible en el motor y la cantidad de combustible que el vehículo necesite. Lo ideal es que todos sean iguales. Y aquí es donde entra en acción el Direct Ignition System, DIS, o sistema de encendido. Se trata del sistema que se encarga de encender la mezcla de aire y gasolina dentro de la cámara de combustión y de mantener los niveles de revoluciones por minuto bajo cualquier condición de carga del motor. También se ha aplicado la tecnología y ahora hay un DIS sin distribuidor, donde las bobinas se colocan directamente sobre las bujías sin cables. Es totalmente electrónico y controlado por la computadora del auto. Por ejemplo, los motores Hemi, que usan una bobina doble por cada pistón en autos L6 y V8, es decir, 12 y 16 bujías respectivamente, se han usado en el Chrysler 300C, Dodge Charger y Plymouth Superbird, pero también en aviones y barcos. Para terminar con el proceso, después de la combustión, la sonda lambda o sensor de oxígeno mide la cantidad de oxígeno en los gases del escape, para que el motor adapte la mezcla de aire-combustible. Todo esto hace que la combustión interna sea la correcta y se reduzca el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. En resumen, la ECU se encarga de la sincronización del encendido, desde la cantidad de combustible y aire que entran a la cámara de combustión, el movimiento de las válvulas, el árbol de levas y el cigüeñal, hasta la recirculación de los gases del escape. También controla el régimen de revoluciones del motor, su temperatura, el tipo de combustible y la posición del pedal del acelerador. Cualquier anomalía en su funcionamiento se almacena en una memoria. Por eso, al escanear el auto, se detectan las fallas. Ahora sí, ya puedes usar el escáner para ver qué vamos a arreglar. Normalmente, tendríamos que abrir el motor y cambiar la pieza afectada. En este caso, es nuestro sensor MAP, que viene montado sobre la tapa de la caja del filtro del aire. Viene sujeto con dos tornillos. Desconectamos el conector, aflojamos los tornillos y los sacamos. Ponemos nuevamente el nuevo, conectamos. Apretamos sus dos tornillos. Esto aplica para todos los motores. Aunque el diseño sea diferente, el principio es el mismo. Muy bien, ¿qué te pareció este sistema? Especialmente el funcionamiento de la computadora es sorprendente, por lo que controla y la perfección con lo que lo hace. En esta lección, además vimos el sistema de inyección electrónica, los sensores de la ECU y la ignición, pero aún nos queda mucho por aprender. En la próxima lección veremos el sistema de lubricación. Nos vemos pronto.